Hoy tenemos una situación extremadamente grave en Ucrania, y todo comienza en Odessa, porque mientras los medios occidentales siguen hablando de resistencia ucraniana y de supuestas estabilizaciones del frente, la realidad sobre el terreno empieza a verse completamente distinta. Rusia acaba de lanzar ataques balísticos directos contra instalaciones militares dentro de Odessa. Drones navales golpearon objetivos en el puerto, y ahora comienzan a aparecer reportes de algo muchísimo más inquietante. Las autoridades ucranianas ya están preparando defensas circulares alrededor de la ciudad, zanjas antitanque, búnkeres, alambre de púas. Odessa empieza a prepararse para un escenario que hace apenas unos meses parecía impensable. Pero esto no ocurre solamente allí. Anteriormente, las propias autoridades de las regiones de Kiev y Volinia ya habían informado sobre preparativos similares de defensa circular alrededor de múltiples ciudades y asentamientos. Es decir, Ucrania empieza lentamente a fortificar incluso su retaguardia más profunda. Y cuidado con esto, porque Odessa no es un caso aislado. Lo que estamos viendo ahora mismo es una presión simultánea sobre prácticamente todo el frente ucraniano. Konstantinovka empieza a entrar en una fase de combate urbano absolutamente caótica, con infiltraciones rusas dentro de la ciudad, drones vigilando cada movimiento y corredores logísticos reducidos a apenas kilómetros. Dropopilia se está convirtiendo en una gigantesca zona de muerte, dominada por FPVs y artillería. Sumy comienza a transformarse lentamente en una nueva zona de seguridad rusa. Esto ya no parece una serie de ofensivas aisladas, empieza a verse como una campaña coordinada de desgaste total, una campaña donde Rusia intenta romper no solamente las defensas ucranianas. Y miren lo que está ocurriendo ahora mismo en Konstantinovka, porque esto cambia completamente el frente. Después de meses de desgaste, de ataques graduales y de bombardeos constantes sobre la retaguardia ucraniana, la balanza empieza finalmente a inclinarse. Ya incluso fuentes ucranianas reconocen que la situación dentro de la ciudad es absolutamente brutal. Según múltiples reportes, las fuerzas rusas ya avanzaron dentro de la zona industrial Kabarsita, cruzaron el río Krivoy Torex y están combatiendo directamente desde el antiguo complejo químico y alrededor del edificio administrativo de Glaskomers. Al mismo tiempo, desde el noreste, otras unidades rusas avanzan por Bagutskaya y las cercanías de la escuela número 5. Es decir, Rusia ya no está solamente presionada desde las afueras. Rusia está empezando a fragmentar la propia ciudad desde dentro. Por ejemplo, en el sector del microdistrito Stary Peter, una posición rusa ubicada dentro de la propia zona residencial fue atacada por fuerzas ucranianas. Y ojo con esto, porque el simple hecho de que esa posición existiera allí ya demuestra hasta qué punto lograron penetrar dentro del casco urbano. En el sur, las fuerzas rusas ya capturaron sectores industriales completos como la fábrica Tabachna. También aparecieron reportes confirmando que fuerzas rusas continúan manteniendo posiciones dentro de bloques de edificios de varios pisos en plena zona residencial. En el este, avanzaron por el distrito Ora, cruzaron el bosque Ruvska y comenzaron a empujar hacia la calle Teatralna, que conduce directamente hacia el mercado central de la ciudad. Rusia intentó expandir su control por distritos enteros y crear amenazas permanentes en la retaguardia. Y por esto es que la defensa de la ciudad ya tiene un carácter fragmentado. Y sobre todo, la línea de combate ya no parece continua, sino parchada. Y aquí aparece lo verdaderamente inquietante. Incluso fuentes ucranianas admiten que los grupos rusos empiezan a esconderse dentro de edificios altos, sótanos y espacios entre barrios, reapareciendo constantemente después de cada limpieza. Hoy expulsan un grupo, mañana vuelven a aparecer otros en la retaguardia. Incluso el propio ISW reconoce confirmaciones geolocalizadas de infiltraciones rusas dentro y alrededor de Konstantinovka. Y aunque el instituto intenta dramatizar diciendo que algunos podrían ser temporales, el verdadero problema no es cuánto tiempo permanecen esos grupos,
sino el hecho de que siguen apareciendo simultáneamente en múltiples sectores urbanos. Y aquí aparece otro dato extremadamente importante. Los ucranianos conservarían solamente un corredor de aproximadamente 1,2 kilómetros en la zona ferroviaria para sostener parte de la guarnición. Y 1,2 kilómetros, eso es prácticamente nada en términos operacionales modernos, cuando el cielo está saturado de drones FPV, fibra óptica y reconocimiento constante UAV. Cada movimiento queda expuesto, cada vehículo detectado se convierte inmediatamente en objetivo. De hecho, fuentes ucranianas reconocen que la carretera hacia Oleksievo-Drushkivka ya está prácticamente calibrada por drones rusos. Introducir blindados allí empieza a parecer casi una misión suicida. Y ojo porque esto no termina en Konstantinovka. Mientras la ciudad comienza lentamente a entrar en un escenario de combate urbano total, y según fuentes ucranianas, Rusia apuesta precisamente por esto y logística, equipos y rotaciones para dificultar al máximo la defensa de la ciudad y desgastar la resistencia desde dentro. Por esto es que Rusia incrementó ataques simultáneos sobre Ushkivka, Kramatorsk y la ruta de abastecimiento cercanas. Sin embargo, mientras toda la atención se concentra en Konstantinovka, en realidad Rusia está presionando simultáneamente otros sectores clave para impedir que Ucrania pueda mover reservas con tranquilidad. Y uno de los casos más claros ahora mismo es Dorpopilia y toda la zona alrededor de Pokrovsk. Ahí está apareciendo algo que ya muchos analistas llaman directamente la gran zona de la muerte. Miren esto, porque es extremadamente importante. Durante meses, Ucrania lanzó contraataques e infiltraciones en distintos sectores alrededor de Pokrovsk. En algunos puntos, incluso lograron recuperar localidades parcialmente abandonadas por las tropas rusas. Pero el problema fue otro. Esas posiciones nunca terminaron de consolidarse realmente. Lo que quedó fue una enorme franja gris donde pequeños grupos de ambos bandos se infiltran constantemente bajo fuego de drones, FPV y artillería. Y mientras eso ocurría, Rusia empezó lentamente a introducir más refuerzos y ampliar el alcance de sus drones hasta convertir prácticamente toda la zona en un corredor de destrucción permanente. Y ojo con este dato porque es brutal. Según reportes citados incluso por el ISW, la Kill Zone creada alrededor de Pokrovsk ya alcanza entre 30 y 35 kilómetros. Y en algunos sectores incluso más. 30 kilómetros de profundidad donde mover tropas, logística o blindados empieza a convertirse en una pesadilla operacional. Esto cambia completamente la guerra moderna. Ya no hace falta controlar físicamente cada metro del terreno si cualquier carretera, cualquier rotación o cualquier convoy puede ser detectado y destruido desde kilómetros de distancia mediante FPVs, drones de fibra óptica o artillería corregida en tiempo real. Y mientras ocurre esto, cerca de Grishino, las fuerzas rusas ampliaron su zona de control al oeste de la localidad. En Kotlino, avanzaron aproximadamente 1,5 kilómetros ocupando unas posiciones sobre la línea Grishino-Kotlino. Y en Vasilevka, lograron nuevos avances sobre los accesos a la localidad, mientras continúan apareciendo pequeños grupos de infiltración cada vez más al norte de la zona gris. Pero aquí viene lo verdaderamente importante. Reportes de Dobropilia indican que las fuerzas rusas intentan infiltrarse mediante pequeños grupos dentro de Vilivske, mientras drones FPV permanecen cazando cualquier movimiento logístico ucraniano. Blindados, transporte automotor, municiones, rotaciones. Todo empieza a entrar bajo vigilancia permanente. Y esto obliga a las fuerzas ucranianas a moverse cada vez más lentamente, esconderse constantemente y reducir movimientos incluso en sectores alejados del frente inmediato. Pero ojo, porque mientras el frente de Pokrovsk se convierte lentamente en una gigantesca zona de muerte, dominada por drones FPV, infiltraciones y desgaste logístico, más al noreste
empieza también a moverse otro sector extremadamente importante, Siversk y toda la dirección de Kramatorsk. Reportes recientes indican que las fuerzas rusas continúan avanzando cerca de Kalenik, mientras intentan rodear Raya Alexandrovka desde el norte. Y al mismo tiempo, otras unidades rusas continúan operaciones de limpieza en Zakoknoye y Krivaya Luka, después de semanas de combates extremadamente intensos en toda esa dirección. Pero cuidado, porque aquí aparece otro elemento muy importante. Incluso en sectores donde Ucrania logra pequeñas infiltraciones o contraataques locales, la situación sigue siendo extremadamente inestable y fragmentada. Por ejemplo, en Nikoforovka se reportaron acciones de pequeños grupos de infantería ucraniana penetrando aproximadamente 2 kilómetros dentro de zonas bajo control ruso. Y en Zarichne, pequeños grupos ucranianos lograron regresar aprovechando áreas boscosas que nunca habían sido completamente aseguradas por las fuerzas rusas. Pero incluso fuentes proucranianas reconocen que esto no representa un gran colapso ruso, y aquí es donde la situación empieza a volverse todavía más caótica. En Krasny Liman y sectores cercanos continúan tanto ataques blindados ucranianos como avances graduales rusos dentro de zonas urbanas. En Nove, fuerzas ucranianas lograron ampliar temporalmente su zona de control tras ataques mecanizados bajo fuego ruso. Pero al mismo tiempo, en el microdistrito Centralny de Krasny Liman, fuerzas rusas continúan expandiendo posiciones dentro de sectores residenciales de la ciudad. Pero cuidado, mientras el Donbass entra lentamente en una fase de desgaste urbano y logístico extremo, al norte ocurre otra situación extremadamente inquietante: Sumy y el norte de Kharkov. Las unidades de la agrupación rusa Sever continúan expandiendo activamente esta llamada zona de seguridad a lo largo de múltiples sectores simultáneamente. En Yunakovka, las tropas rusas avanzan a través de bosques y franjas forestales mientras continúan combates en la ribera del río Oleshnia y Bolchamskoye, Pisarivka y las afueras de Novaya Sech. Más al sur, los rusos terminaron la limpieza de Zapselie y siguen presionando hacia Velikaya Rivitsa y Malaya Rivitsa, mientras continúan combates extremadamente intensos cerca de Krasnopolie y Mikhailovka. Pero aquí aparece algo muy importante. Rusia está avanzando mediante desgaste constante, infiltraciones pequeñas y presión simultánea sobre múltiples aldeas y zonas boscosas al mismo tiempo. Y eso obliga a Ucrania a dispersar tropas a lo largo de una línea fronteriza gigantesca, donde cada bosque, cada río y cada franja forestal puede convertirse en un nuevo punto de infiltración. De hecho, las propias fuentes rusas ya afirman haber liberado localidades como Ryaznoye y Zapselie. Y ojo con esto, porque la captura de estas aldeas no solamente amplía la zona de seguridad cerca de la frontera rusa, también empieza a transformar antiguos nodos logísticos ucranianos como Velika Revitsa en asentamientos prácticamente de primera línea. Y mientras esto ocurre, las fuerzas rusas continúan golpeando concentraciones ucranianas en Moritsia, Krapochiznia, Lukov, Yampol y otras zonas fronterizas, mientras operados UAV y artillería mantienen ataques constantes sobre posiciones previamente identificadas. Incluso reportes recientes indican que Ucrania tuvo que redesplegar unidades adicionales, incluyendo elementos del 225 Regimiento Independiente, para intentar contener el deterioro de la situación en sectores como Ryaznoye y Krasnopolsky. Y cuidado, porque el norte de Kharkov empieza lentamente a mostrar exactamente el mismo patrón. En Kharkov, según reportes recientes, los drones FPV guiados por fibra óptica rusos ya alcanzan aproximadamente 50 kilómetros de distancia en dirección de Vovchak. 50 kilómetros. Eso significa que sectores enteros alrededor de Kharkov empiezan a entrar dentro de una amenaza constante de reconocimiento y ataque. Y esto explica por qué Rusia insiste tanto en expandir esta zona de seguridad en Sumy Kharkov. No se trata solamente de ocupar aldeas,
Se trata de empujar lentamente la línea de amenaza cada vez más profundo dentro del territorio ucraniano. Y SW ya reconoce que Rusia incrementó operaciones de infiltración aprovechando la vegetación más densa y las mejores condiciones del terreno. Mientras tanto, continúan combates en Volokivka, Karachny y sectores boscosos alrededor de Volchansk. En algunos puntos, unidades rusas avanzaron hasta 900 metros en múltiples sectores simultáneamente. No parecen avances espectaculares vistos sobre un mapa, pero sí forman parte de una presión continua destinada a expandir lentamente la amenaza operacional alrededor de Kharkov. Y ojo, porque incluso más al sureste, en Kupiansk, empieza lentamente a entrar otra vez una situación extremadamente peligrosa. Según múltiples reportes, la ciudad ya estaría prácticamente fragmentada en varios sectores, donde algunas zonas permanecen bajo control ruso y otras bajo control ucraniano en proporciones relativamente similares. Es decir, Kupiansk empieza poco a poco a parecerse al mismo tipo de combate urbano fragmentado que ya vemos en Konstantinovka y otros sectores del frente oriental. Mientras tanto, fuerzas rusas continúan intentando consolidarse en Kupiansk, Uzlovoy y Kasyavarovka, avanzando especialmente cerca de zonas ferroviarias, almacenes y barrios industriales. De hecho, reportes geolocalizados muestran movimientos rusos dentro del asentamiento Saksavod, en la ribera oriental de la ciudad. Y aquí aparece otro detalle extremadamente importante. Según varios análisis, los ataques rusos sobre Kupiansk comenzaron a intensificarse justamente cuando Ucrania empezó a desplegar tropas hacia sectores más al sur. Es decir, Rusia sigue aprovechando exactamente el mismo patrón operacional que vemos en otros puntos del frente. Presión simultánea sobre múltiples sectores para obligar a Kiev a mover reservas constantemente y dificultar la estabilización de cualquier línea defensiva. Y así, poco a poco, Rusia empieza a extender la presión simultáneamente desde el Donbass hasta Sumy Kharkov, obligando a Kiev a defender múltiples frentes activos al mismo tiempo. Es una ofensiva masiva en toda regla. Hasta aquí el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre la situación del frente, porque honestamente, las próximas semanas podrían ser absolutamente decisivas. No olviden suscribirse, dejar su like para apoyar el canal y activar la campana porque seguimos monitoreando minuto a minuto todo lo que ocurre sobre el terreno. Nos vemos en el próximo informe.